Perdón y olvido de Bárbara Cartland, capítulo 6. Cuando Constance llegó hasta la puerta, ésta se abrió de golpe y el duque apareció frente a ella. Al verla, él le dijo en voz tranquila: «La casa está ardiendo. Baje la escalera y salga al jardín». Sin esperar respuesta, siguió corriendo por el pasillo, y ella comprendió que iba a avisar a Macgregor. Constance se dio cuenta de que el duque llevaba aún puesto su traje de etiqueta, y pensó que no debía ser muy tarde, porque era evidente que él no se había acostado todavía. Cuando ella se asomó por la barandilla de la escalera, observó en el vestíbulo una inusitada actividad, ya que había varios hombres que estaban sacando cuadros y muebles de los salones. Alistair, también vestido con su traje de etiqueta, les daba órdenes desde la puerta principal. Ella estaba a punto de bajar por la escalera cuando oyó voces de mujeres que gritaban aterradas y vio a un grupo de criados que venían desde el piso superior. Las mujeres, que sin duda alguna acababan de levantarse de la cama, llevaban chales o mantas sobre sus batas de dormir, y los hombres, que aún vestían de librea, las empujaban por la escalera. «¡Vamos, daros prisa! ¡Tenéis que salir de aquí!», gritaba un hombre con rudeza. Constance recordó lo que Nana le había dicho, y pensó que era evidente que habían estado bebiendo. Se apartó a un lado para dejar bajar a los criados por la escalera cuando vio que un lacayo llevaba en brazos a una mujer, que gritó con voz débil al pasar junto a Constance: «¡Mi bebé! ¡Mi bebé!». Nadie parecía oírla ni prestarle atención, pero Constance siguió oyendo su lamento incluso en medio del barullo que se había producido. «Han dejado al bebé arriba», se dijo. El humo no era muy espeso, aunque empezaba a molestarle en los ojos. Miró hacia arriba y vio que esa parte de la casa no estaba despejada, y aunque ignoraba en qué sitio había empezado el fuego, advirtió que no había afectado a la parte superior del edificio. Impulsivamente, sin pensar en el peligro, corrió por la escalera para ver si podía encontrar al bebé que habían dejado olvidado. Antes de llegar arriba, le sintió llorar, y como había una lámpara de aceite en el corredor, no le costó trabajo localizar al niño. Lo encontró sobre la cama y comprendió que, en su prisa por salvar a la madre, los criados habían olvidado a la criatura. Era un bebé muy pequeño y parecía hacer demasiado ruido para su tamaño. Estaba envuelto en un chal y Constance lo abrigó además con una manta que cogió de la cama. Después se dirigió hacia la escalera. Trató de moverse con rapidez, pero como llevaba al niño en brazos, no podía recogerse su bata de terciopelo al andar. Cuando llegó al primer piso, el humo ya era muy espeso, y al tratar de atravesarlo vio que la escalera que conducía al vestíbulo estaba en llamas. Por primera vez, Constance se dio cuenta del peligro en que se encontraba. Corrió por el pasillo pensando que debía haber otra escalera que condujera al piso inferior. El humo parecía cada vez más espeso, pero consiguió atravesarlo, y unos segundos después se disipó. De pronto sintió aire fresco en las mejillas y vio delante de ella una ventana abierta. Al mirar por la ventana comprendió que daba a la fachada principal y advirtió que conducía a un tejado plano y que se abría hacia una de las salas que había visto cuando llegó. Le pareció que sería más fácil avanzar por el tejado que atravesar el espeso humo que tapaba la escalera que estaba tratando de encontrar. Se inclinó al pasar por la ventana con mucho cuidado para no hacer daño al bebé, que ya había dejado de llorar y lloriqueaba suavemente como si tuviera hambre. Le resultó fácil avanzar sobre el techo y se dirigió hacia el parapeto, aunque no pudo por menos que observar que la luz que alumbraba provenía del fuego de los pisos inferiores de la parte principal de la casa. Las llamas chisporroteaban ominosamente cuando llegó al parapeto, que tenía unos 50 centímetros de alto. Miró abajo hacia el jardín y advirtió que toda la servidumbre estaba congregada sobre el césped. Ellos también la vieron, porque Constance oyó sus voces y vio varias manos que apuntaban en su dirección. Empezó a sentir el calor de las llamas y siguió andando hasta que llegó al final del edificio. «Ahora que me han visto», se dijo, «buscarán una escalera para que yo pueda bajar hasta el jardín». Sin embargo, al volver la cabeza no pudo evitar emitir un grito ahogado al darse cuenta de la extensión del fuego. Desde donde estaba podía ver las llamas procedentes de las ventanas inferiores retorciéndose como lenguas encarnadas, y el humo que se elevaba en una nube negra encima del tejado. «Menos mal que he podido salvar al bebé», se dijo. «No hubiera sobrevivido». Al mirar hacia abajo vio que unos hombres corrían por el jardín, acercándose a ella, y le pareció que llevaban una linterna.
Un momento después, advirtió consternada que las llamas no solo se habían apoderado de la sección principal de la casa, sino que empezaba a aparecer en un extremo del ala donde ella se encontraba. El fuego debe haber llegado hasta aquí, pensó, y el temor empezó a anidar en su alma como las llamas que consumían la casa. De nuevo miró hacia el borde del parapeto. El humo dificultaba la visión, pero nada parecía indicar que vinieran a rescatarla. Volvió la cara hacia las llamas y con un vuelco en el corazón vio, a través de la ventana abierta, una figura que avanzaba hacia ella. Inmediatamente supo quién era. El duque llegó a su lado con las puntas de la corbata chamuscadas y manchas de hollín en la cara. «¿Por qué no hizo lo que le indiqué?», empezó a decir, pero en ese momento vio al bebé en los brazos de Constance. «Se olvidaron del bebé», contestó ella maquinalmente, pero su corazón rebosaba de alegría porque él había venido a buscarla y dejó de sentir temor. Él la miró a los ojos y después la rodeó con sus brazos para abrazarla con fuerza, pero poniendo cuidado de no hacer daño al bebé. «¿Cómo ha podido tener ese absurdo gesto de valentía?», le preguntó. «Oí que una mujer gritaba porque había perdido a su bebé, pero no pensé que estuviera dentro de la casa. Ahora ya está a salvo». Constance casi no podía hablar. El duque estaba muy cerca y sus brazos la hacían sentir que lo único que importaba era que estuvieran juntos y que se había derribado la barrera que los separaba. Sintió los labios de él sobre su frente y después el duque se asomó por la balaustrada para gritar: «¡Traed pronto esa escalera!». En ese momento Constance vio que las lenguas de fuego se elevaban a solo unos metros de distancia. El duque las vio también, porque se echó un poco hacia atrás y se quitó la chaqueta que llevaba puesta. «No va a ser fácil», le dijo a Constance, «porque tiene que llevar al bebé, pero quiero que haga exactamente lo que yo le diga y que no tenga miedo». «Está conmigo», murmuró ella, «y eso es lo único que importa». Él la hizo ponerse la chaqueta que se había quitado, y como era muy pequeña, las mangas le taparon las manos. Después, él estiró la chaqueta sobre los hombros de Constance para que le cubriera la cabeza. También tapó la cara del bebé con la manta, y después le dijo: «Mantenga la cabeza hacia abajo, y no mire ni una sola vez hacia arriba, yo la guiaré». Nada más pronunciar esas palabras la condujo hacia el borde del parapeto, y cogiéndola en sus brazos, puso un pie en la escalera. Él sujetaba a Constance con fuerza para protegerle la espalda. Con un brazo le rodeaba la cintura y con el otro se agarraba de la escalera. Ella inclinó la cabeza, pero no pudo ver nada más, porque la rodeaba la oscuridad. Bajaron muy despacio en medio del crepitar de las llamas y el ruido que hacían las piedras y ladrillos al caer, y Constance pensó que si el duque no hubiera estado a su lado, se habría sentido muy asustada. El duque fue bajando paso a paso. Finalmente la soltó, y otros brazos la sujetaron. Inmediatamente alguien se encargó del bebé. Constance trató de destaparse la cara cuando sintió que la alejaban del fuego, pero el resplandor de las llamas la cegó momentáneamente. El fuego ya estaba fuera de control y las llamas se elevaban cada vez más altas por encima del edificio. Constance observó cómo se desplomaba la escalera por la que debían haber bajado al mismo tiempo que el tejado de la construcción. Vio la cara de Alistair a la luz de las llamas y comprendió que había sido él quien la había alejado del fuego. «El duque», murmuró. «¿Dónde está el duque?». «No le pasará nada», replicó Alistair. «Voy a llevarla a un lugar alejado del peligro». el duque debe estar herido», insistió Constance. «Están improvisando una camilla para él», contestó Alistair. «No seguirá enseguida». Constance trató de conformarse con esta información, pero mientras cruzaba el jardín con Alistair, no podía borrar de su mente la visión de las llamas consumiendo la escalera. Sabía que el duque al bajarla por la escalera la había protegido con su propio cuerpo, sin más escudo que su fina camisa, pues le había dado a ella su chaqueta. Alistair atravesó con ella una puerta abierta y la dejó en el suelo. Ella miró a su alrededor y vio que estaba en una habitación amueblada con esmero. «Este es su primer huésped, señora Saunders», le dijo a una mujer de mediana edad que llevaba puesta una bata roja de franela. «Yo la cuidaré, señor Macrae», contestó la mujer. «También tendremos que traer aquí a su señoría. Me temo que ha sufrido graves quemaduras y necesitará su mejor habitación». «Tengo todo preparado, señor.
Mi esposo supuso que tendrían que usar nuestra casa cuando oyó decir que el fuego estaba fuera de control. Tendremos que acomodar a muchas personas, dijo Alistair, pero lo único que le pido es que cuide a su señoría y a esta dama. Sabe bien que lo haré lo mejor que pueda, respondió la señora Saunders. Alistair se volvió hacia Constance. ¿Se siente bien? Estoy muy bien, respondió ella, pero por favor, averigüe qué le ha ocurrido al duque. En aquel momento oyó ruido de pasos y unos instantes después entraron 4 hombres llevando al duque en una improvisada camilla. Al mirarle, Constance lanzó un grito de horror. Iba tumbado boca abajo y tenía la espalda al descubierto, porque solo quedaban algunos jirones de su fina camisa en el cuello y en las muñecas. Toda su espalda estaba quemada y en carne viva. «Lleven a su señoría arriba», ordenó Alistair. Los hombres consiguieron sortear los obstáculos en la estrecha escalera con gran dificultad, mientras la señora Saunders se adelantaba para abrirles la puerta de la habitación. «Necesitaremos un médico», dijo Constance. «Lo sé», contestó Alistair, «pero el único que hay vive como a unos 10 kilómetros de aquí, y me han dicho que nunca sale a hacer visitas por la noche». Por primera vez, Constance se sintió presa del pánico. No necesitaba que le dijeran que las quemaduras del duque eran muy graves. En ese momento vio con gran alivio que Nana entraba por la puerta. Extendió ambas manos hacia su vieja nodriza. «Oh, Nana, las quemaduras de su señoría son horribles. ¿Qué podemos hacer?» Su actitud era igual a la de una niña pidiendo ayuda, y Nana respondió en el acto a su llamada. «Lo cuidaremos, Constance, no te preocupes». Subió por la escalera y Constance la siguió. Cuando llegaron al pasillo, oyeron a Alistair decir: «Volveré más tarde». Salió y unos momentos después los hombres que habían subido al duque también pasaron junto a ellas para marcharse. El duque yacía boca abajo en el centro de una cama doble que parecía llenar la habitación. La señora Saunders estaba de pie junto a la cama, observando la espalda del duque. A la luz de las velas que había encendido, las heridas parecían más graves que la pálida luz que alumbraba en el piso de abajo. «Esas quemaduras matarán a su señoría». «Tiene que hacerse algo», exclamó Constance con firmeza, y de pronto lanzó un grito. «Nana, ¿recuerdas lo que utilizó mamá para curarte cuando te quemaste un pie con agua hirviendo?» «Miel», respondió Nana, «pero esa era una quemada pequeña, no como estas. Mamá siempre decía que debía usarse la miel para las quemaduras y para todas las heridas. Además, alivia el dolor». «Es cierto», estuvo de acuerdo Nana. «Si su señoría recobra el conocimiento, el dolor será insoportable». «¿Si lo recobra?», preguntó Constance preocupada, y enseguida se volvió hacia la señora Saunders. «¿Tiene miel en la casa?» «Sí, señorita. Tenemos nuestras propias colmenas, y mi despensa está llena porque este verano hemos tenido una de las mejores cosechas. Entonces, tráigame bastante miel. Y también algunas sábanas viejas», añadió Nana. «Estoy segura de que su señoría le pagará todos los gastos que ocasionemos». «Eso no me preocupa», confesó la señora Saunders. «Puede utilizar todo lo que tengo». Las dos mujeres salieron de la habitación y Constance se quedó mirando el cuerpo del duque. Le parecía imposible que un hombre pudiera vivir aún con unas quemaduras tan serias, y comprendió que el dolor que había experimentado mientras trataba de salvarla debía de haber sido insoportable. «¿Cómo ha podido hacer esto por mí?», murmuró mientras las lágrimas asomaban a sus ojos. Se las enjugó, y luego, durante casi una hora, Nana y ella estuvieron cubriendo el cuerpo del duque con una espesa capa de miel. Se prometió a sí misma no volver a llorar. Dejaron caer la miel sobre la espalda de su señoría, y después le vendaron con las sábanas que la señora Saunders había cortado en tiras. También tuvieron que vendarle los brazos y la parte posterior de los tobillos, donde las medias de seda se habían consumido dejando la piel chamuscada. Solo su cara y sus manos estaban intactos, y los gruesos pantalones de satén le habían protegido desde la cintura hasta las rodillas. «Él me dio su chaqueta», comentó Constance con tristeza al cabo de un rato. «Lo sé, queridita. He visto lo que ha hecho», contestó Nana. «Es un buen hombre a pesar de lo que digan de él». Cuando terminaron de vendar al duque, dejándole como una momia, Nana pidió a Constance que saliera de la habitación mientras ella y la señora Saunders
cortaban los pantalones de su señoría para meterle en la cama. En esos momentos Constance se dio cuenta plenamente de lo que había sucedido, y cuando Nana fue a buscarla, la encontró dormida sobre el suelo junto a la puerta de la habitación del duque. Constance no se movió siquiera cuando la acostaron en la cama de una pequeña habitación situada en la parte posterior de la casa. Se despertó por la mañana cuando Nana entró a llamarla como de costumbre, vestida con uno de sus propios vestidos que había salvado del fuego milagrosamente. Lo primero que hizo Constance al incorporarse en la cama fue preguntar: «Su señoría, ¿cómo está?» «No ha recobrado el conocimiento», contestó Nana, «y como el señor Alister nos ha dicho que esperan la visita del médico esta mañana, he pensado que te gustaría levantarte para decirle que nosotras podemos cuidar al duque sin que nadie se interfiera». Si no hubiera estado tan preocupada, Constance hubiera sonreído. Sabía que a Nana le disgustaban todos los médicos, a excepción del doctor Leslie, y que tenía una fe absoluta en las pociones que preparaba la señora Bradley. También comprendía que si Nana tomaba al duque bajo su protección, no tendría que discutir con ella para permanecer allí cuidándole, como deseaba ardientemente. Sin embargo, a su mente acudía una y otra vez una pregunta que no dejaba de torturarla. «¿Vivirá Nana?» «Con la ayuda de Dios», contestó Nana. Los días siguientes parecieron transcurrir como en un sueño. Constance no podía pensar en nada, y era tanta la ansiedad que sentía por el duque que hasta se había olvidado de comer. Él había recobrado el conocimiento, pero Nana le había administrado una infusión de hierbas que le había mantenido dormido. «Cuanto más tiempo pase sin que se dé cuenta de lo que está sucediendo, mejor», le dijo a Constance. «Estoy haciendo lo que hubiera hecho tu madre, y creo que es lo más apropiado». Constance sabía que Nana tenía razón, pero no podía contener su ansiedad. El hombre que amaba y que la había salvado la vida estaba en peligro. 10 días después del incendio, Alister pidió hablar con ella, y Constance se separó del lecho del duque para bajar a la pequeña salita donde el joven la estaba esperando. Alister MacCreagh había demostrado que no era un hombre inconsciente, siempre pendiente de que las demás personas que le rodeaban le sacaran de apuros, y había asumido su nueva responsabilidad. Todos los días iba a preguntar por la salud del duque. Constance se había enterado además de que, durante la ausencia de su tío, él se había encargado de todos los asuntos. Para sorpresa de todos, sus órdenes no podrían ser más acertadas, y hasta parecía haberse convertido en otra persona. Había oído decir a Nana que, después de la noche del incendio, se había conseguido acomodar a todos los criados en las pequeñas casas de la propiedad, y que había podido salvarse un buen número de valiosos cuadros y muebles. Hasta los vestidos de Constance, que estaban guardados en un fuerte armario, se habían salvado del fuego, y ella había podido usarlos, aunque estaban ligeramente manchados de hollín. Pero la mayoría de las habitaciones de la parte principal de la casa habían sufrido bastantes daños, y el ala donde ella había sido rescatada se había desplomado por completo. El fuego había empezado porque uno de los criados, que estaba más borracho que los demás, había tirado una lámpara de petróleo, y ninguno de los demás estaban en condiciones de apagar las llamas, que rápidamente se extendieron por toda la casa. «El señor MacCreagh ha despedido al administrador», le había contado Nana, «y creo que ya era hora». «¿Ha despedido al señor Reynolds?», preguntó Constance. «El señor MacCreagh ha despedido al administrador», le había contado Nana, «y creo que ya era hora». «¿Ha despedido al señor Reynolds?», preguntó Constance. Él tenía la culpa de que los criados hubieran olvidado su auténtico lugar en esta casa. 3 días después del incendio, el capitán Graham había llegado de Londres para hacerse cargo de la administración de la finca. Harris, el ayuda de cámara del duque, que estaba alojado en una gran casa cercana, se hallaba siempre a mano cuando se le necesitaba, y el capitán Graham no había hecho ningún cambio con respecto a su alojamiento. El jinete de la escolta, a quien el duque se había referido como un excelente cocinero, estaba ahora a cargo de la pequeña cocina, pues el chef, como la mayoría de los criados de Melton Paddocks, había sido despedido. «Una buena barrida es lo que hacía falta», había comentado Nana con satisfacción. «Alister,
estaba esperando en la salita, y cuando Constance entró, comprendió por la expresión de su cara que tenía algo importante que comunicarle.